Buenos días, amigos de Es Radio. Estamos hoy en el programa con Rafael Alemán Berenguer, alicantino, profesor de ciencias físicas, escritor, investigador y divulgador a tiempo completo. Y con Vicente Albert, sociólogo y colaborador habitual de nuestro programa. Bienvenidos a ambos a nuestro encuentro con la ciencia. Buenas noches y muchas gracias, Pilar y Vicente y Pilar, por haberme invitado a compartir con vosotros estos minutos. Buenos días. Gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar con Rafael de ciencia, humanidades, enseñanza, divulgación, religión y, ¿por qué no?, ciencias ocultas y misterios. Y si nos queda tiempo también, podríamos hablar de cómics, música, viajes, familia y, en definitiva, de pura vida. Rafael, tienes escritos 28 libros de ciencia y divulgación en editoriales y prensa de prestigio. ¿Cómo te organizas para publicar esa cantidad de libros y compaginarlo con tu trabajo y tu familia? ¿Tienes alguna varita mágica? Pues no, Pilar, pero me gustaría. Realmente reconozco que muchas veces es un poco complicado ser capaz de combinar los problemas de la vida diaria, los quehaceres que todos tenemos, la casa, con los amigos, con la familia, con mil y un contratiempos que nos surgen de manera inesperada. Y bueno, gracias a Dios ahora tenemos una herramienta poderosísima como son los ordenadores personales, que mucho más allá de las antiguas máquinas de escribir, eso yo afortunadamente no lo llegué a conocer, te permiten editar los textos, cambiarlos, guardarlos, modificarlos, tenerlos en reserva, hasta que encuentras un instante para poder dedicarte a ellos y poco a poco ir construyendo la labor que de otra manera sería, por lo menos para mí, prácticamente imposible. ¿Tienes rutinas de escritor? Es decir, manías, tienes que escribir a las 7 de la mañana o a las 9 de la noche, o eres de poco previsible como escritor. Pues afortunadamente no tengo manías, no tengo rutinas, no tengo costumbres que sean invariables. Yo puedo ponerme a escribir cuando tengo tiempo, justo lo que comentábamos antes. Cuando encuentro unos momentos en los que puedo estar tranquilo, que nadie me necesita, que no tengo que hacer nada verdaderamente urgente o necesariamente importante, entonces sí que puedo dedicarle tiempo y reconozco que tengo la suerte de que no me cuesta reconectar rápidamente con lo que había hecho hasta ese momento y, bueno, y ponerme a trabajar con cierta continuidad. Rafael, tu próximo libro ya ha superado la fase de galereadas, o de galeradas, mejor dicho. Es decir, de la revisión por el autor antes de la impresión del libro. Y lleva por título provisional Los senderos del cosmos. ¿Qué te motivó a escribirlo? ¿Y qué lo diferencia de otros libros sobre el cosmos? Buenas preguntas ambas. Yo creo que la principal motivación de este tipo de libros es dar una visión general, abarcadora y actualizada de los conocimientos sobre un determinado tema que puede ser de interés, como por ejemplo el universo. Yo creo que pocos temas nos interesan a los especialistas y a los que no son tanto, como el origen, el desarrollo y el destino del universo. Al fin y al cabo, todos estamos dentro del mismo universo. Y me pareció que era bueno, además de la inmensa dispersión de datos que podemos encontrar en Internet. Internet es un océano de datos, efectivamente, pero muchas veces nos cuesta orientarnos precisamente por esa magnitud oceánica o astronómica, nunca mejor dicho, que tiene la información que podemos encontrar en la red de redes. Entonces me pareció interesante agruparlo de una manera ordenada, de una manera razonada, desarrollada, al fin y al cabo, hacer un libro, hacer un tratado. Quizá la palabra tratado es demasiado pretenciosa, pero sí un texto que organizara todos esos conocimientos, que expusiera lo que mejor sabemos en el momento actual sobre el origen, nuestro estado presente y sobre lo que posiblemente, muy probablemente sea el futuro del universo, y ofrecérselo a las personas interesadas para ello. Este tipo de cosas siempre deben aspirar a llegar al máximo número de lectores posibles, a un público tan amplio como sea posible, pero a la vez sin perder la profundidad. Porque si intentamos rebajar tanto la cuestión para que cualquiera pueda comprenderlo sin mucho esfuerzo, llegamos a adulterar las verdaderas cuestiones fundamentales que le dan interés a este asunto y a muchos otros de divulgación científica.
Bueno, tuvimos dos grandes divulgadores que me imagino que habrán sido fuente de inspiración para ti también, como pueden ser Carl Sagan y Stephen Hawking, que sin desmerecer todo el conocimiento del cosmos que tenían, eran capaces de hacerlo asequible, sin rebajar el nivel. Había cosas que había que hacer generalizaciones, porque eran inevitables, y poner ejemplos a veces un poco traídos a contramano, ¿no? Pero lograban entusiasmar a la gente y una vez que motivas a las personas, ellas mismas ya buscan el camino, buscan autores como tú que divulgan, que profundizan un poco en los temas, ¿no? Pero una cosa que me gustaría preguntarte, ¿por qué nos fascinan tanto nociones como las del origen y final del universo? Porque si no vamos a llegar a verlo, ¿por qué es un tema que está siempre rondando a los físicos teóricos y a los no teóricos? Bueno, yo creo que precisamente una de las ventajas que tiene el conocimiento científico, la ciencia, es que nos permite predecir muchísimos fenómenos y muchísimos asuntos que, desde luego, como tú decías bien, no seremos capaces de llegar a ver, o porque están lejísimos de aquí, o porque en el tiempo ocurrirán pues, dentro de miles o millones o miles de millones de años. Pero yo creo que esa es una de las grandes virtudes, ¿no?, del conocimiento científico, el ser capaces de retrodecir, es decir, averiguar lo que ocurrió en el pasado, que nosotros no conocíamos, o predecir lo que con muchísima probabilidad va a ocurrir en el futuro. Y en concreto, en el tema del universo, bueno, ¿qué cosa más grandiosa hay que el universo? ¿Qué más inabarcable, ¿no? ¿Qué más inaccesible que el universo? Y sin embargo, es el lugar donde todos estamos y estaremos y no podemos salir de él. Me parece que el origen, el desarrollo y el futuro del universo es algo que nos fascina a todos porque lo consideramos tan inaprehensible, tan inalcanzable, que precisamente ahí creo yo que radica el punto de atractivo, de misterio y sobre todo, como estamos diciendo, de fascinación. Bueno, y además, si Vicente me permite, hay una cosita que me dejó cautivada, porque el otro día preparando la entrevista como para hacer gala a este interesante encuentro con Rafael, pues estuve mirando algunas de las publicaciones que él tenía y la dedicada a Einstein, indagué un poco y Einstein dice cosas como que el tiempo se dilata y que produce paradojas, como por ejemplo que si tú mandas a un gemelo al universo, a viajar por el universo, a la vuelta de unos años, cuando vuelve, el hermano gemelo que ha quedado en la Tierra será mayor que él. Entonces, bueno, aunque el universo, el origen y el final no lo conozcamos ciertamente y nos puede parecer quedar muy lejos, todavía nos queda la esperanza de que se construya alguna máquina del tiempo o que antigravitatoria o yo qué sé, que nos permita viajar a otros confines. O eso no es posible, es muy especulativo. Efectivamente, es lo que te iba a decir. A mí me parece que es no ya solo muy especulativo, que lo es, ¿no? Porque en este tipo de cosas es muy difícil a veces deslindar en lo que es la especulación excesiva de lo que sería un avance más o menos razonado a partir de los fundamentos de lo que ya se conoce bien, ¿no? No solo es eso, sino que las leyes físicas, tal cual las conocemos hoy, nos prohíben viajar más rápido que la luz, nos prohíben viajar en el tiempo hacia atrás, puesto que debemos recordar que todos estamos viajando siempre en el tiempo hacia adelante. Eso sí, quizá a diferentes ritmos, como tú decías, uno de los grandes descubrimientos de Einstein, que no todos nos movemos en el tiempo al mismo ritmo hacia adelante. Pero sí que es cierto que los descubrimientos de Einstein y de muchos otros parecen prohibir las máquinas del tiempo, parecen prohibir los viajes a mayor velocidad de la luz, y eso es uno de los grandes dolores que podemos tener, ¿no?, a la hora de plantearnos la exploración del universo, poblar otros planetas, poblar otras galaxias. Por lo que ahora sabemos, y parece muy sólido lo que ahora sabemos, desde luego eso no sería posible. Por lo menos no sería posible en el tiempo de vida útil de un ser humano, ¿eh? Otra cuestión, como decía, por ejemplo, Isaac Asimov en alguna de las novelas, es llenar una nave espacial enormemente grande también, un arca espacial, y enviarla hacia el espacio profundo
de manera que sucesivas generaciones de seres humanos nacieran, vivieran y murieran en ese arca espacial hasta que llegasen a su destino. Eso sería otra técnica completamente distinta, ¿no? Eso, bueno, teóricamente sí es posible, técnicamente, desde luego, sería enormemente complicado, pero por lo menos teóricamente sí que sería factible. A mí sí me ocurre comentar que qué bien que hablar del cosmos por un divulgador español, porque parece ser que como que en España estamos más conectados con las humanidades. Recuerdo, hemos tenido divulgadores fantásticos, Rodríguez de la Fuente, José Antonio Jáuregui, son humanistas, pero no se ocupaban tanto de lo que es la física. Y en cambio hemos tenido físicos estupendos o técnicos estupendos, y está bien recordarlo en este año que quizá vamos a recordar mucho aquí en la provincia de Alicante y ojalá en toda España a Jorge Juan, ¿no? Gente que se ocupaba de la física, no solo de las humanidades. ¿Qué opinas de esto de España especializada en humanidades y olvidándose de la tecnología y de la técnica? Bueno, pues Vicente, no te falta razón. Es cierto que en España ha habido buenísimos, extraordinariamente buenos científicos, igual que ha habido extraordinariamente buenos humanistas. Pero por una serie de vicisitudes históricas que no sería quizá demasiado complejo comentar ahora, se ha tendido a dar preponderancia a los humanistas frente a los científicos o técnicos, que repito, los ha habido, y de una calidad extraordinaria, sin ninguna duda. Divulgadores, como tú mencionabas, como Rodríguez de la Fuente, más ligados a la naturaleza y que sin duda ninguna es un tema capital, ¿no? Eso no quiero negarlo. Pero también es verdad lo que comentabas, en el sentido de que no ha habido tantos divulgadores o tan populares en temas como la física, la química, quizá porque sean algo más áridos, ¿no? que la contemplación y el estudio de la naturaleza viva. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Se necesita un cierto esfuerzo de abstracción mayor en estas ciencias que en las otras. Entonces, bueno, eso también podría explicar esa deficiencia que tú señalabas, pero desde luego yo también pienso que nos queda mucho por hacer, nos queda un largo camino por recorrer para darle a la divulgación científica en todas las áreas de la ciencia el nivel que merece nuestro país. Mirar, cuando estuve en Inglaterra, me parece que os comenté en la previa de esta entrevista, tuve la suerte de conocer al profesor Shamma, que dirigió la tesis doctoral a Hawkins. Y en una de las ocasiones, mi nivel de inglés era penoso en aquel momento, le oí dar una charla en televisión, en la BBC, y decía que sería posible que en otro universo nosotros tuviéramos dobles, que la física cuántica, por el principio del entrelazamiento, pues en teoría podría haber un universo espejo, un mundo espejo al nuestro. ¿Qué hay de esto? ¿Nos lo puedes explicar? ¿O es todo mucho sobre el papel que lo aguanta todo y las teorías lo aguantan todo, pero luego no es creíble? Tú lo has dicho muy bien, el papel lo aguanta todo y en este aspecto yo creo que ahí el profesor Dennis Chama se dejó llevar un poco por el ambiente televisivo que, como todos sabemos, tiende a magnificar las cosas y a buscar los aspectos más estridentes, más espectaculares, quizá más sensacionalistas, ¿no?, de todos los asuntos que se tratan. Esto de los mundos paralelos tiene muchísimas acepciones. Mundos, ¿qué sería un multiverso? Diferentes universos, pero si son diferentes universos, ¿cómo se conectan con el nuestro? Si no se conectan con el nuestro de ninguna manera, ¿cómo podemos saber que están ahí? ¿No? Eso ciertamente, lo que comentaba Siama me parece que es una exageración en el sentido de que se aplicaba la física cuántica, que es la rama de la física que actúa sobre lo extremadamente pequeño, los niveles subatómicos, lo intentaba aplicar al mundo macroscópico, al que existe en nuestra escala de tamaños o mucho mayor, como pasa con la astronomía. Hay dudas de que eso sea legítimo hacerlo. O sea, hay dudas de que se pueda aplicar la física de lo muy pequeño a lo muy grande sin ninguna modificación. Entonces, ahí estaría quizá el punto débil de su razonamiento. Bueno, sí, él razonaba bien, lo que pasa que el periodista de la BBC seguramente le pinchó en algo que pudiera ser un poco más atractivo para los oyentes a la hora de imaginarnos
esa grandeza del universo, el potencial de la física y lo que todavía nos queda por descubrir, que son cosas ocultas, que son misterios que todavía quedan porque avancemos en ellos, ¿no? Sí, por ejemplo, uno que comentábamos antes, o comentabas tú, era el del universo espejo. Eso es algo diferente y es una hipótesis, ¿eh? Esto hay que subrayarlo mucho. Es una hipótesis que desde hace unos años se ha adquirido cierta popularidad entre los especialistas, bueno, y se plantea la posibilidad de que hubiese un universo gemelo del nuestro donde se concentrase casi toda la antimateria, de la misma manera que en este universo nuestro se concentra casi toda la materia. La antimateria existe, pero en una cantidad reducidísima. Recordemos a nuestros oyentes que bueno, la antimateria sería algo así como la materia ordinaria, pero con el signo de la carga eléctrica intercambiada. Los protones serían negativos, los electrones serían positivos y por todo lo demás serían prácticamente iguales. Pero al juntar materia y antimateria, estallarían en una explosión de energía de rayos gamma. Lógicamente, ese es el problema, ¿no? La cuestión en el origen del universo es si se crean de manera simétrica iguales cantidades de materia y de antimateria, ¿por qué en nuestro universo solo vemos materia? Es decir, ¿por qué existe nuestro universo? No estalló en su origen precisamente por la combinación de materia y antimateria. Una respuesta podría ser esa, que toda o casi toda la antimateria se concentró en un universo gemelo al que llaman universo espejo, por esto que comentaba de la inversión de las cargas eléctricas, pero esto sigue siendo una hipótesis también muy especulativa y que nos queda muchísimo por comprobar. ¿Y qué nos puedes decir de estas cosas que dicen? Las oigo muy a menudo y siempre me quedo con las dudas. Voy a aprovechar que te tengo a ti aquí. De la materia oscura y la energía oscura. Dicen que hay mucha materia oscura en el universo, pero ¿cómo, si es oscura, ¿cómo la vemos? ¿Cómo la detectamos? ¿La detectamos porque emite energía? Cuéntanos algo de esto. Una buenísima pregunta. Primero, detectamos lo que llamamos oscuro, materia oscura o energía oscura, se detecta por efectos gravitatorios. Estudiando cómo se mueven las cosas alrededor de las regiones donde pensamos que está, por ejemplo, esa materia oscura, pues deducimos que está ahí. Efectivamente, porque es oscura, no emite radiación, por lo menos no emite radiación en la franja visible y no se puede ver. Otra cuestión interesante e importante es distinguir entre materia oscura y energía oscura. Son conceptos muy diferentes. La materia oscura se supone que es una cantidad de materia extra que rodea las galaxias, que no podemos ver por esta razón que comentábamos antes, pero que podemos detectar por su influencia gravitatoria. Y esta materia extra que rodea las galaxias explicaría el movimiento de las galaxias observable, que podemos constatar, pero que sin la presencia de esa materia sería imposible explicar. O sea, ese movimiento de las galaxias no tendría explicación si no suponemos que hay una materia añadida que no vemos, pero cuyo tirón gravitatorio permite justificar ese tipo de movimientos. Otra cosa es la energía, la llamada energía oscura, que sería un tipo de energía que existe en el espacio vacío desde el origen del universo y que explica o justifica la expansión acelerada del cosmos, que en un futuro lejanísimo pues, dará lugar a un cosmos, a un universo completamente disperso, con todas las galaxias y las estrellas se apagarán, los agujeros negros se evaporarán, las galaxias se descompondrán, precisamente por ese efecto de expansión que se supone que crea la energía oscura. Al fin y al cabo, la energía oscura es un nombre para justificar que la expansión del universo acelerada, según parece, no conocemos otra causa, ¿no? Y hay que llamarlo de alguna manera. Bueno, pues llamémosle energía oscura hasta que descubramos algo mejor. Cuando tengamos una teoría más detallada, posiblemente cambiemos el nombre o no, o tengamos más detalles sobre el mismo, pero eso es algo que el futuro nos dirá. Bueno, es una metáfora muy bonita lo de energía oscura, materia oscura, porque de energía oscura de algunas personas conocemos mucho. No lo podemos probar, pero sabemos que está ahí. Vicente, te he comido el tiempo, todo tuyo. No, ¿os dais cuenta cómo se nos ve el plumero? Es que, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Hacia, supongo que lo que le gusta también al gran público, al misterio. Hablar de la ciencia como misterio. No tanto... Hay mucha gente que piensa que la ciencia es hablar de la verdad y no es eso. Hablar de la ciencia es precisamente hablar
del misterio, de aquello que todavía no sabemos y nos apetece saber, estudiar y trabajar con ello. Pero antes de meternos directos al misterio, se me ocurre una pregunta más cercana, un poquito más cercana, no mucho. ¿Podremos salir de la Tierra y colonizar el universo, al menos el sistema solar? ¿Existen amenazas reales a la supervivencia de nuestro planeta en el entorno astronómico cercano? Colisión de asteroides, cometas, estallido de supernovas que nos pueda afectar, o fluctuaciones solares, para ponerlos más cerca. Bueno, Vicente, has recogido 3 temas que a mí me parecen extraordinariamente apasionantes, muy importantes, muy profundos. Vamos a intentar responderlos en la medida de lo posible. Empezando por la última cuestión, por lo que sabemos hasta ahora, y siempre hay que subrayar mucho esta frase, porque podemos descubrir algo que ha cambiado nuestro punto de vista, y al fin y al cabo eso es lo que supone el avance de la ciencia. Por lo que hasta ahora se sabe, no hay amenazas reconocibles de envergadura en el entorno del sistema solar. Es decir, no conocemos por el momento asteroides, cometas, por supuesto supernovas tampoco, que serían estallidos de estrellas de un determinado tipo que no se encuentran en por lo menos en nuestro entorno cercano, que pudiera suponer una amenaza real o predecible. No conocemos, a pesar de que hay una labor de registro, evidentemente, hay gente que se dedica a rastrear esos posibles peligros. Por ahora, afortunadamente, no tenemos que alarmarnos por nada que sepamos, ¿no? Otra cosa son las fulguraciones solares. La actividad solar es relativamente predecible. Puede tener fluctuaciones que sean muy violentas y producir emisiones de la corona solar que, por ejemplo, perjudiquen nuestros satélites artificiales, los que tenemos orbitando en torno a nuestro, que tanto colaboran al buen funcionamiento de las telecomunicaciones. Eso sí podría ocurrir. Una fulguración solar que llegara a amenazar, como estamos comentando ahora, la vida sobre la Tierra, no es imposible, pero parece bastante improbable a la luz de nuestro conocimiento actual. ¿Que podríamos salir de nuestro planeta y colonizar por lo menos el sistema solar? Es bastante probable, pero quizá ahí habría que recurrir, como ya hemos mencionado antes, a algo parecido a las naves generacionales, teniendo en cuenta que incluso para nuestra tecnología actual, las distancias dentro del sistema solar, que son absolutamente despreciables comparadas no ya con el universo, sino con nuestra propia galaxia, pues son inmensas, son inabarcables, inalcanzables por nosotros. Tendríamos que plantearnos la posibilidad de que lanzando una de estas naves llegaran los tataranietos de los astronautas que comenzaran el viaje. Y esos serían los que podrían llegar a colonizar, pues, no sé, quién sabe, algunos satélites de planetas exteriores, si es que se consideran habitables. Las condiciones son mínimamente habitables para que allí la vida humana se desarrolle de una forma más o menos continua, estable, pero hay una enorme cantidad de variables que hay que tener en cuenta, no solo la habitabilidad del destino de estos viajes, también el problema de los rayos cósmicos. Cuando uno viaja por el espacio está sometido continuamente a una ducha de partículas elementales altamente energéticas que pueden provocar graves desarreglos en la fisiología del cuerpo humano, tumores, por ejemplo, en el caso más grave, o enfermedades de todo tipo. Está la ausencia de gravedad, sin tener en cuenta ya los rayos cósmicos o la contaminación de la radiación cósmica. La ausencia de gravedad daña nuestro organismo porque nosotros evolucionamos en un entorno con la gravedad de la Tierra, obviamente, ¿no? Entonces, perdemos masa muscular, nuestros huesos se descalcifican, nuestro corazón empieza a trabajar de manera irregular. Todo eso son problemas entre técnicos y teóricos, por no mencionar el gasto de dinero que eso supondría, ¿no? El gasto de recursos económicos y humanos que habría que dedicar a esta empresa. Todo eso son problemas que habría que solventar con tiempo, con mucha dedicación, con mucho esfuerzo, si en algún momento queremos o nos vemos obligados realmente a colonizar los planetas de nuestro entorno más cercano. ¿Sería posible colonizar determinadas regiones con la ayuda de robots? Sí, fabricados por nosotros, dirigidos por nosotros y parametrados por nosotros, diciéndoles qué es lo que queremos que busquen?
Sí, pero eso ya no sería tanto una colonización como una exploración. Claro, ahí ya no llevaríamos a seres humanos, a poblaciones humanas, pequeñas primero, quizá luego más grandes cuando crecieran, a ocupar de alguna manera el territorio y asentarse ahí. Extraer los recursos que pudieran de cada una de esas zonas y vivir de la tierra, como el que dicen. Porque si tuvieran que depender de los suministros que les enviamos desde la tierra, mala colonización sería esa, ¿no? Realmente eso sería pues una base de avanzada que, como tú bien has dicho, mejor lo harían los robots, que no tendrían necesidad de estar dependiendo continuamente, o por lo menos tanto, de los suministros terrestres. Pero eso sería otro tipo de investigación que muy posiblemente irá por delante de lo que sería la colonización. Sí. Pues querías preguntar algo sobre cosas que estaban más allá de la ciencia, al margen de la ciencia, en los márgenes de la ciencia, Vicente. Me hablabas de que hay personas que nos siguen, que están interesados en aquellos fenómenos inexplicables que la ciencia arrincona, como es el caso de los avistamientos de ovnis. Parece que es como ciencia de tercera. ¿Qué hay de esto? ¿Se ocupan los científicos o no se ocupan los científicos de estos temas? Generalmente no. Generalmente no, y por varias razones. Algunas de ellas de bastante peso. La primera quizá es la falta de tiempo, de recursos, de personal para investigar los temas, digamos, más convencionales. Si para esos temas escasean las posibilidades, los medios, materiales, técnicos, imagínate para asuntos que quedan muy en el límite del conocimiento, no siquiera establecido, sino aceptable, por decirlo de alguna manera. Eso nos lleva al segundo motivo. Hay una cuestión de prestigio, ¿no? Entre todos estos temas, ocultismo, esoterismo, parapsicología, ufología, etcétera, etcétera, no podemos negar que existe un número muy elevado de farsantes, de embaucadores. Mezclarse con eso, incluso cuando uno tiene la mejor intención de encontrar la verdad o de desmitificar a aquellos que intentan engañarnos, siempre conlleva, por lo menos hasta ahora, conlleva una pérdida de prestigio de la persona que entra. A no ser que se le encargue oficialmente, bueno, mira, tú tienes que investigar esto para demostrar que no es cierto o lo que sea, ¿no? Esa sería una segunda razón. Tercera razón, hay principios, ¿no? O sea, hay motivos muy de principio que nos dicen, como comentábamos antes, que los viajes a velocidades mayores que la de la luz son imposibles, que la vida en el universo, si bien puede existir, puede ser estadísticamente poco frecuente, por lo menos en nuestro entorno. En nuestro entorno estamos hablando, cuando hablamos del entorno de la Tierra, no solamente del sistema solar, sino sistemas estelares incluso cercanos a la Tierra. Por lo tanto, también parece muy improbable que nos visiten civilizaciones avanzadas con una tecnología suficiente como para viajar esas enormes distancias, que lleguen aquí, simplemente nos observen desde el anonimato, bueno, un anonimato que no es tal porque tenemos gente que dice haber observado objetos voladores no identificados, en fin, y se marche. Entonces, es ese cúmulo de improbabilidades, dificultades, desprestigios, el que desanima, sin duda, a muchísimos investigadores a dedicarse, siquiera en sus ratos libres, a este tipo de asuntos. Sí, sigue habiendo prejuicios, yo creo, ¿no? ¿No opinas lo mismo, Vicente? Sí, sí, es un campo que el que se dedique a ello tiene que ser valiente, pero yo tengo una opinión sobre eso, que es que la ciencia avanza precisamente en esos límites, ¿no? Tratando de buscar respuestas a lo que por ahora no tiene respuesta, está dentro de lo misterioso. Y sin esa necesidad de resolver cuestiones no resueltas, la ciencia no avanzaría. Sí, cierto. Lo que ocurre es que a la hora de seleccionar las cuestiones que debemos investigar, claro, los profesionales tienen que pensar en su propia carrera y en las circunstancias que les rodean, ¿no? Si en vez de investigar, por ejemplo, el plegamiento de proteínas, la replicación del ADN o una nueva técnica en radioastronomía, por decir algo, ¿no? Intentamos conseguir financiación para un proyecto que ponga a prueba los avistamientos, por repetir el ejemplo de antes, de ovnis o poderes extrasensoriales de la mente, por mencionar la parapsicología,
es muy probable que no nos concedan la financiación, que no encontremos gente que quiera trabajar con nosotros en esa línea y no tengamos un grupo de investigación, que nadie quiera publicar nuestros resultados, si es que conseguimos resultados y no perdemos el tiempo, y que nuestra carrera profesional se vea muy entorpecida o directamente embarrancada. Entonces, hay que comprender también los motivos humanos y lógicos de las personas que se dedican a la investigación científica en general. Claro. Sobre religión, querías preguntar algo, me parece, Vicente. Religión y ciencia del universo. Bueno, Rafael, creemos que en nuestra época ya se ha superado la necesidad de una religión que se ocupe de lo que está más allá de lo que conocemos. Pero no está tan claro. En muchos debates actuales está presente la religión de una manera u otra, aunque de una forma que apenas nos damos cuenta. La realidad está compuesta de materia y de algo que podemos llamar espíritu, pulsión psíquica plástica, que le llamaba Freud, por ejemplo. ¿Son dos realidades separadas? ¿Existe lo espiritual desligado de lo social, de lo material, de los instintos? Esa es una buenísima pregunta que desde luego nosotros no creo que vayamos a resolver aquí, porque tiene miles de años de antigüedad y desde luego no podemos negar que la ciencia moderna se desarrolló en tensión con las religiones organizadas, en iglesias, en congregaciones, es decir, en grupos sociales que tenían la capacidad de ejercer el poder y oponerse a cualquier otro grupo que aparentemente pudiera rivalizar con ellos, ¿no? Eso ocurrió cuando la ciencia, en el sentido moderno de la palabra, empezó a progresar, a crecer, a cobrar importancia social. Las iglesias, por lo menos en el mundo occidental, las iglesias organizadas de las religiones tradicionales consideraron que aquello era un peligro porque podía poner en tela de juicio la interpretación profunda de la realidad, que hasta ese momento era pues, la jurisdicción exclusiva de los sumos sacerdotes, ya digo, de estas religiones. Más adelante se empezó a ver también de otra manera, y bueno, y se pensó que no necesariamente tenía que haber conflicto, como había habido hasta ese momento. Y de ahí tenemos este gran divulgador norteamericano, Stephen Jay Gould, un paleontólogo, que hablaba de los magisterios separados. Es decir, la religión tiene un ámbito, la espiritualidad, la trascendencia, no necesariamente tenemos que hablar de las religiones tradicionales, sino tomar la palabra en un sentido mucho más amplio, y la ciencia, por llamarlo así, tendría otro ámbito de actuación. Y si lo miramos bien, no es una idea tan descabellada, porque al fin y al cabo, ¿de qué se ocupa la ciencia? Del mundo material. Si existe algún mundo espiritual, bueno, en principio eso no va a afectar a las leyes de la física, de la química, los fenómenos biológicos, geológicos. Eso va a transcurrir por su camino. Entonces, el científico, sea creyente o no creyente, deberá trabajar igual. Cuestión aparte son sus convicciones sobre una posible trascendencia, sobre que todos esos fenómenos naturales tengan que obedecer a un orden superior o no. Eso ya queda, creo yo, a la libre conciencia de cada cual. Pero si tu pregunta es si el conflicto es inevitable, yo creo personalmente que no. También quería un poco, a ver, lo espiritual no es lo social, pero también hay una tensión y una tensión grande entre lo biológico y lo social. Nuestro comportamiento es todo biológico, todo social o un poco de cada uno. Y si son excluyentes una visión de otra. Claro, ese es otro antiquísimo debate entre lo adquirido o aprendido, si se quiere, y lo innato, digamos, entre nature and nurture, que dirían en inglés, ¿no? O sea, lo cultivado y lo que viene de la naturaleza, lo que adquirimos por nuestras experiencias personales, por nuestro aprendizaje, por nuestra interacción con el entorno, en un sentido general, o lo que nos viene dado por nuestra dotación genética y lo que es congénito, por decirlo así. Yo creo que, naturalmente, la naturaleza humana se compone de las dos cosas. ¿En qué proporción? Eso es muy difícil de decir, porque además posiblemente la influencia de lo innato y de lo aprendido varíe según el aspecto de la vida humana al que nos referimos. Pero lo que no debe quedar ninguna duda es de que la naturaleza humana, la mente humana, como quieras llamarlo, no es una tabla rasa
como pensaban algunos filósofos del siglo XVIII, en absoluto. Nosotros venimos ya con un equipaje genéticamente heredado de instintos, de pulsiones, de inclinaciones, de tendencias, que luego eso se va a ir modelando sin ninguna duda por el efecto de nuestro crecimiento, de nuestra relación con el entorno, de nuestras experiencias personales, buenas y malas, de lo que aprendemos, de lo que no aprendemos. La ignorancia también nos modela de una determinada manera y al final, en conjunto, lo que tenemos es pues precisamente lo que llamamos seres humanos. Libres para elegir entre el bien y el mal. Si nos dejan, seguro que sí. Sí, a veces no sabemos bien cuál es la línea que separa el bien del mal, porque no tenemos conocimiento en tiempo real de toda la trascendencia de nuestras acciones, pero evidentemente hay libertad para elegir aquello que no vaya en perjuicio de otros, ¿no? Y eso ya entraríamos en temas de ética que los animales no se plantean. Los animales tienen instintos, pero no tienen esa pulsión psíquica plástica, decía Freud, porque la expresamos mediante el lenguaje, mediante las obras artísticas, etc. Esa pulsión psíquica parece que es como una necesidad muy específica de nuestra biología humana, ¿no? Que nos trasciende y nos diferencia de los animales. Sí, tienes razón porque desde hace mucho tiempo también se viene discutiendo si la moral humana, es decir, las pautas de comportamiento de los seres humanos cuando viven en comunidad, pues eso que llamamos también en un sentido genérico la moral, ¿tiene un fundamento biológico o no? ¿O es puramente un invento de la cultura humana como pueden ser los trajes típicos regionales, ¿no? de cada región? Que eso no tiene fundamento biológico, realmente no parece que lo tenga. Bueno, pues las investigaciones que se han llevado a cabo hasta ahora, vuelvo a hablar siempre de una manera muy condicional, porque esto, hay que decirlo, es todo muy hipotético, ¿no? Sí que parecen indicar que hay un cierto fundamento mínimo, repito, de la moralidad humana, que nosotros tenemos una cierta tendencia moral innata a valorar determinadas acciones muy simples, muy sencillas, como buenas, y otras acciones como malas. Las acciones buenas serían aquellas que de alguna manera nos predisponen a colaborar con el resto del grupo. Estoy siendo muy sucinto, estos son pinceladas muy generales de un tema que sería profundísimo. Y las que se consideran naturalmente o inherentemente malas serían las que van en contra de la colaboración o de la cooperación, la ayuda a los demás miembros de nuestro grupo. Pero digo, esto es otro tema donde habría que investigar muchísimo y que hay un terreno extremadamente amplio para investigar y de mucha importancia, ¿no? Porque eso también puede darnos un poco un sentido de lo que somos en relación con nuestra naturaleza más material, más biológica. Sí, son dilemas que nos enfrenta el vivir como seres humanos conscientes, reflexivos, y que tenemos nuestra capacidad para tomar un camino u otro, aunque no podamos separar nuestras decisiones éticas de las influencias del entorno que hemos tenido. Evidentemente, las influencias nos influyen, pero no nos determinan. Y en ese margen estrecho están las cuestiones éticas y los dilemas que tenemos que enfrentar, ¿no? Bueno, pues me parece que hemos llegado al final del programa de hoy. Interesantísimo cómo hemos ido de la ciencia a la ética, siempre presente en cualquier cosa que atañe a los seres humanos. Sobre todo aquellos que no separan las ciencias de las humanidades, que creen que somos un todo integrado y que debemos las podemos separar para cuestiones de investigación, porque así simplificamos el escenario de investigación, pero que no nos debemos creer que este es un paradigma de vida. En el paradigma de vida debemos integrar ambas dos cosas, espíritu y materia. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo, Vicente. Nos queda un par de minutos. A ver, yo añadir, hombre, me quedo con un montón de preguntas porque efectivamente a mí me gusta el misterio y lo que hemos conectado es con los misterios
que no hemos resuelto ninguno. Me quedo con ganas de saber más, de hacer más preguntas, de profundizar más al detalle y más en cada uno de los temas que hemos tocado, incluido el tema de los ovnis y los misterios, que me hago preguntas, ¿eh? O sea que me quedo con ganas de un poquito más. Yo No también. sé si la gente se queda así, espero que sí, porque entonces sería que estamos empezando a tener interés por la ciencia. Sí. Y eso lo veo positivo. Bueno, si nos acompaña Rafael y podemos abusar de su tiempo en otra ocasión o en otras ocasiones, nos encantará poder debatir sobre temas tan interesantes como los que ha escrito en otros libros, que, por ejemplo, por qué la naturaleza obedece reglas matemáticas tan magníficamente precisas, o es genuinamente matemático el mundo, o tan solo parece serlo la parte que podemos descubrir de él, o si alrededor de la empresa científica se mueven ingentes recursos financieros, pero y no una menos nutrida plantilla de profesionales que empujan las fronteras de lo desconocidos más y más lejos, pero sabemos a dónde se dirigen estos científicos. Bueno, hay muchísimos temas: avistamientos de ovnis, abducciones, la verdad de las civilizaciones perdidas, la maldición de los faraones, la comunicación con los muertos, la reencarnación y un sinfín de fenómenos que desafían el pensamiento racional, para los que nos gustaría que nos acompañara en próximas ocasiones Rafael Alemany, al que damos las gracias por habernos acompañado hoy y que le ofrecemos el último minuto del programa por si quiere añadir alguna cosa de su cosecha que le haya quedado con ganas, se haya quedado con ganas de decir. Pues nada más que agradeceros a vosotros, Pilar y Vicente, Vicente y Pilar, el haberme invitado. A mí se me ha pasado el tiempo volando, como se suele decir, y es verdad. Yo he disfrutado muchísimo y, naturalmente, que estoy a vuestra disposición cuando queráis compartir cualquier otra velada para hablar de todos esos temas y muchos más que se nos quedan en el tintero de igual interés, por supuesto. Iremos tentándote con próximos guiones para próximos programas. Bueno, pues hemos llegado al final de hoy, a este programa dedicado a la ciencia, con ayuda de Rafael Alemany y Vicente Albert, a quienes damos las gracias por dedicarnos su tiempo y conocimientos. Ahora nos toca despedirnos por hoy de nuestros amigos de radio también, deseando que tengan un buen día, buena suerte y feliz fin de semana. Hasta el próximo Living es Radio.